¿Alguna vez se ha encontrado cantando una canción de adoración y ha sentido que hablaba más de usted que de Dios? ¿Alguna vez ha salido de un servicio emocionado, pero sin una transformación real en su corazón? Este es un dolor común, porque muchas canciones que parecen espirituales están, en realidad, alejando el corazón de la verdadera adoración. Hoy expondremos los 5 venenos que están contaminando la música de adoración moderna y revelaremos, a la luz de la Biblia, cómo recuperar la pureza y la fuerza de cantar en espíritu y en verdad. Esta podría ser la llave espiritual que le falta en su vida con Dios. Ignorar este mensaje es correr el riesgo de seguir cantando palabras bonitas, pero vacías. Y antes de comenzar, eche un vistazo rápido aquí abajo. Muchas personas que siguen este contenido todavía no se han suscrito. Si este es su caso, haga clic ahora para no perderse ningún mensaje de fe que Dios tiene para usted. Y cuénteme en los comentarios desde qué ciudad o país nos está viendo. Es una alegría ver a hermanos y hermanas de tantos lugares diferentes unidos en Jesucristo. 1. Antropocentrismo en la adoración. Hay un veneno sutil que se ha infiltrado en la música de adoración moderna, el antropocentrismo. A primera vista, no parece peligroso. Después de todo, ¿a quién no le gusta cantar sobre victorias, logros y sentimientos personales ante Dios? El problema, sin embargo, es cuando el ser humano ocupa el centro del cántico y no el Señor. Cuando las letras hablan más de mí que de Él, más sobre lo que recibo que sobre quién es Él, la esencia de la adoración se pierde. Y el corazón, aunque bien intencionado, puede ser conducido a una espiritualidad enfocada en el ego y no en la gloria de Dios. La Biblia nos muestra un patrón muy diferente. Los salmos, por ejemplo, expresan emociones humanas con profundidad, pero nunca pierden el foco en el Señor. David lloraba, se alegraba, confesaba pecados, pero al final siempre exaltaba la grandeza y la fidelidad de Dios. Salmos 23:51. Esto nos enseña que la verdadera adoración puede incluso nacer de un dolor o de una alegría personal, pero siempre debe encontrar su destino en Cristo. Cuando la letra de la canción permanece girando en torno al hombre, algo está desalineado. El peligro del antropocentrismo es que enmascara el orgullo espiritual. En lugar de cantar para elevar el nombre de Jesús, la música pasa a ser un espejo que refleja el propio corazón. El cristiano canta sobre cuánto sufrió, cuánto venció, cuánto superó, pero raramente se escucha sobre la cruz, la santidad, la soberanía y el carácter eterno de nuestro Señor. Y aquí es necesaria una advertencia amorosa. Si tu adoración habla más de ti que de Cristo, quizás solo estás envolviendo tu propio ego en lenguaje religioso. Jesús mismo nos advirtió sobre esto. En Juan 4:23, Él dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto significa que la adoración no nace de lo que sentimos, sino de la revelación de quién es Dios. No es un reflejo del yo, sino una respuesta al Señor. Cuando se pierde esta perspectiva, la adoración deja de ser adoración y se convierte en una autopromoción espiritual. En la práctica, ¿cómo podemos discernir si estamos cayendo en este veneno? Una buena pregunta es, ¿esta letra glorifica a Dios o masajea mi ego? Si después de cantar salgo más impresionado con mis victorias que con la majestad de Cristo, es una señal de alerta. Si la canción me hace sentir grande, cuando debería hacerme sentir pequeño ante la grandeza de Dios, es necesario reconsiderar. Y si en el fondo del alma la música despierta orgullo en lugar de humildad, quizás sea hora de revisar mi repertorio espiritual. El apóstol Pablo nos ayuda a poner las cosas en su lugar correcto. Él escribió en Colosenses 3:16, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales». Note cómo el centro es siempre Cristo y su palabra. No se trata de sentirse bien, sino de estar lleno de la verdad de Dios. No se trata de buscar consuelo inmediato, sino de llenarse de la gratitud que nace al contemplar la obra de Jesús en la cruz. Esto no significa que no podamos expresar nuestras luchas o emociones ante el Señor. Dios se preocupa por las lágrimas de su pueblo, y la Biblia está llena de ejemplos de esto.
Pero incluso cuando lloramos, nuestra canción debe terminar en fe. Incluso cuando hablamos de dolor, nuestra alabanza debe apuntar a la esperanza en Cristo. Cuando la música no nos lleva a la cruz, sino solo al espejo, corremos el riesgo de cantar sobre nosotros mismos con un ropaje espiritual. Por lo tanto, la clave para vencer el antropocentrismo es cultivar un corazón que exalte más el carácter de Dios que las propias emociones. Al elegir canciones, pregúntese, ¿esta letra me lleva a contemplar la santidad, la gloria y la soberanía del Señor, o solo refuerza mis sentimientos? Antes de abrir la boca para cantar, el cristiano sabio debe alinear el corazón con la verdad de la palabra. Así, cada nota, cada frase, cada acorde será una flecha apuntando al cielo y no al propio pecho. Y cuando toda la iglesia camina en este entendimiento, la atmósfera cambia. La adoración deja de ser un escenario de emociones humanas y se convierte en un altar donde Cristo es entronizado. Y es en ese altar, y solo en él, donde desciende el fuego de la presencia de Dios. 2. Familiaridad irreverente. Hay una diferencia preciosa entre llamar a Dios Padre y tratarlo como a un compañero de mesa de bar. La adoración moderna, en muchos momentos, cruza esa delgada línea. Lo que debería ser reverencia al Dios Santo se convierte en un discurso común, donde el Altísimo es reducido a un confidente emocional que existe solo para escucharnos desahogarnos. No hay nada de malo en abrir el corazón ante Él. Después de todo, Jesús nos enseñó a orar llamándolo Padre, Mateo 6:9. El problema comienza cuando la santidad es olvidada y la majestad del Señor se disuelve en una intimidad banal. La Biblia muestra claramente que Dios es accesible, pero nunca trivial. Moisés hablaba con el Señor como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. Pero aún así se quitaba las sandalias porque sabía que estaba en tierra santa. Isaías, al ver la gloria del Señor, no dijo, «Qué bueno verte, compañero», sino que exclamó, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios», Isaías 6:5. Juan, el discípulo amado, que se reclinaba en el pecho de Jesús, cayó como muerto al verlo glorificado en Apocalipsis 1:17. Estos ejemplos nos recuerdan que intimidad y reverencia van de la mano. La familiaridad irreverente aparece cuando las canciones reducen a Dios a alguien que existe solo para consolarnos, olvidando que Él también es juez, Señor de los ejércitos, Rey de reyes. Transformar al Todopoderoso en un mero terapeuta celestial es disminuir su gloria, y el resultado es una adoración que consuela, pero no convierte, que emociona, pero no transforma. Es necesario entender, no se puede adorar a un Dios al que no se teme. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Cuando se canta sin reverencia, no hay espacio para que el Espíritu Santo actúe. Emoción sin temor es ruido vacío. Una melodía puede ser hermosa, los instrumentos pueden sonar armoniosos, pero si la letra trata a Dios como un amigo común, el cántico pierde su esencia. En el día a día este veneno se puede percibir cuando una canción habla más sobre cómo Dios me hace sentir bien que sobre su santidad. Cuando el lenguaje utilizado lo pone como cómplice de nuestras emociones y no como Señor sobre nuestra vida. Por ejemplo, un joven que solo canta canciones de este tipo puede terminar construyendo una visión de Dios como alguien que existe para resolver sus dilemas emocionales, pero no como aquel ante quien toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10. Esto genera un cristianismo superficial, sin temor, sin profundidad. ¿Cómo corregir esto? Primero, examinando nuestras letras. Una canción que habla de Dios como amigo puede ser válida, siempre y cuando no se olvide de exaltarlo como santo. La intimidad no anula la reverencia, por el contrario, la profundiza. Al cantar, pregúntese, ¿estoy ante un Padre amoroso, pero también estoy ante el Rey eterno? ¿Mi boca lo honra o lo banaliza? Segundo, necesitamos cultivar en el corazón la conciencia de la presencia divina. Cuando la iglesia canta reunida, no solo está creando un momento de inspiración colectiva, sino entrando en la sala del trono de Dios. Hebreos 4:16. Esto lo cambia todo.
Nadie entra en una sala real de cualquier manera. Imagine llegar ante un rey terrenal usando jerga y tratándolo como si fuera un viejo amigo de la infancia. Sería irrespetuoso. Cuanto más ante el Rey de Reyes. Tercero, debemos aprender a equilibrar emoción y reverencia. Sí, podemos cantar con lágrimas, levantar las manos, saltar de alegría, pero todo esto debe brotar del reconocimiento de quién es Dios y no solo de cómo nos sentimos. Las emociones pasan, pero la santidad del Señor permanece. Cuando la música recupera el lugar de la reverencia, sucede algo poderoso. El corazón del adorador se inclina, no solo se consuela. El ambiente de la iglesia es tomado por temor santo, no solo por calor emocional. Y en este suelo de reverencia, como un fuego que desciende sobre el altar, la presencia de Dios se manifiesta de manera transformadora. 3. Gloria sin cruz. Existe una tentación peligrosa que ha seducido a la adoración contemporánea, la promesa de gloria sin cruz. Es el cántico que habla de bendiciones, victorias y logros, pero omite el arrepentimiento, la renuncia y el peso del discipulado. Suena agradable al oído, calienta el corazón, provoca lágrimas pero no confronta el pecado. Es una música que ofrece corona sin espinas, resurrección sin muerte, evangelio sin sacrificio. Y este tipo de canción puede emocionar, pero jamás transformará una vida. Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El llamado cristiano no es al confort, sino a la entrega. Cualquier mensaje que retire la cruz del centro del evangelio está predicando una ilusión. Por eso Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Él sabía que la cruz es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. 1 Corintios 1:18. La cruz no es un detalle, es la esencia de la fe. El problema de las canciones que solo prometen victoria es que construyen cristianos frágiles. Cuando la vida llega con dolor, estos hermanos se sienten engañados porque creyeron en un evangelio azucarado. Si la letra solo habla de conquista, ¿cómo soportará el cristiano el día malo? Cuando la enfermedad llega, cuando el desempleo aprieta, cuando la oración parece no tener respuesta, el discípulo necesita algo más sólido que frases motivacionales. Necesita la verdad de que Cristo venció al mundo y que en Él hasta las lágrimas son semillas de gloria. Juan 16:33, Salmos 126:5. En la práctica, este veneno aparece en canciones que hablan de tomar posesión de la victoria, sin recordar que la mayor victoria fue conquistada en la cruz. O que dicen, nunca más voy a sufrir, sin recordar que incluso Jesús fue varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Isaías 53:3. El peligro es transformar la adoración en autoayuda espiritual, un escenario para promesas de éxito terrenal, pero sin la profundidad del evangelio. ¿Cómo discernir si una música cayó en este error? Haga preguntas sencillas. ¿Esta letra me llama al arrepentimiento? ¿Me recuerda la cruz? ¿O solo me promete bendiciones? Si no hay espacio para el quebrantamiento, para la confesión, para el recuerdo de la sangre de Cristo, quizás la canción sea más ilusión que adoración. Es como un banquete sin alimento, abundante a los ojos pero vacío al estómago. Pero hay esperanza. Cuando la iglesia vuelve a la cruz, el poder de Dios vuelve a manifestarse. Una canción que habla de la sangre de Jesús confronta, pero también libera. Una música que exalta el sacrificio puede ser incómoda, pero abre camino a la verdadera vida. Es como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz no es peso, es liberación. Aplicando esto al día a día. Si la música que elegimos cantar solo promete gloria, necesitamos completar la melodía con el mensaje de la cruz. No basta con decir, soy más que vencedor, sin recordar que la victoria costó la sangre del Cordero. No sirve cantar nueva historia, sin hablar del arrepentimiento que abre la puerta a esa historia. No es suficiente proclamar milagro hoy,
sin recordar que el mayor milagro es la salvación eterna en Cristo Jesús. La clave, por lo tanto, es alinear la adoración con la realidad del discipulado. Cantar sobre la gloria de Dios es hermoso, pero cantar sobre el precio pagado para que esa gloria nos alcanzara es aún más poderoso. Pues solo cuando la cruz ocupa el centro de la canción es que el evangelio verdadero resplandece, y entonces la música deja de ser solo un estribillo que agrada a los oídos y se convierte en un mensaje vivo que transforma corazones. 4. Misticismo ambiguo. Uno de los venenos más solapados de la adoración moderna es el misticismo ambiguo. A primera vista, estas canciones parecen profundas. Hablan de ríos, vientos, llamas, atmósferas, sonidos celestiales. Pero cuando el cristiano se detiene a reflexionar, percibe que no hay un mensaje claro, sólido, fundamentado en la palabra. Son letras que crean un ambiente de espiritualidad vaga, casi poética, pero que carecen de la luz de la verdad bíblica. Y el Espíritu Santo no se mueve en medio de la confusión, sino en la claridad de la revelación de Dios. La Biblia está llena de símbolos. Sí, Jesús usó metáforas al enseñar. Dijo ser la vid, Juan 15:1, la luz del mundo, Juan 8:12, el pan de vida, Juan 6:35. Pero fíjese, cada imagen que él usaba apuntaba a una verdad concreta, con aplicación práctica. Cuando decía ser el pan de vida, él explicaba que quien viniera a él nunca tendría hambre espiritual. Cuando hablaba de la vid, mostraba la necesidad de permanecer en él. No era poesía vacía, era enseñanza eterna. Este es el contraste con canciones que llenan la boca de metáforas, pero no revelan nada más allá de sonidos bonitos. El peligro del misticismo ambiguo es que deja espacio para interpretaciones peligrosas. Una letra vaga puede ser entendida de diferentes maneras, y no siempre a la luz de la Biblia. En lugar de edificar, genera confusión. En lugar de llevar al cristiano a la santidad, puede llevarlo al engaño. No es casualidad que Pablo advirtiera en 1 Corintios 14:9, «Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque estaréis hablando al aire». La adoración debe ser clara, inteligible, fundamentada en la verdad. En la práctica, este veneno se manifiesta en canciones que hablan de ser llevado por el viento, sin decir si ese viento es el Espíritu Santo o solo una emoción. O en canciones que mencionan un lugar secreto, sin explicar que la oración es ese lugar de encuentro con Dios. Mateo 6:6. Parece profundo, pero cuando se analiza, el contenido no pasa de una nube de palabras. El riesgo es que el adorador salga del culto emocionado, pero sin haber recibido ninguna enseñanza que lo ayude a vivir en santidad al día siguiente. ¿Cómo discernir esto? Es simple. Pregúntese si la letra puede ser explicada por la Biblia. Una canción que menciona el fuego debe apuntar a la santidad de Dios, Hebreos 12:29. Si habla de ríos, debe remitir al Espíritu Santo como fuente de vida, Juan 7:38. Si menciona la luz, necesita conectarse a Cristo como luz del mundo. Si no hay conexión con la palabra, es solo poesía mística. Otro problema es que este tipo de canción puede convertirse en un terreno fértil para herejías. Letras vagas permiten que cada uno entienda lo que quiera, y el corazón humano, engañoso como es, Jeremías 17:9, puede transformar metáforas sueltas en justificaciones para prácticas distantes del Evangelio. Por eso es tan importante cantar lo que se entiende y lo que edifica. Una iglesia que canta con claridad crece en la verdad. Una iglesia que canta ambigüedad se pierde en sombras. La solución es simple, pero exige vigilancia. Alinear música y Biblia. Las canciones deben resonar con las Escrituras. Deben ser como columnas que sostienen la fe, y no como humo que confunde. Esto no significa eliminar la poesía de la adoración. Por el contrario, significa usarla con propósito, al igual que los salmos. David usaba imágenes poéticas, pero todas cargadas de sentido bíblico. Cuando decía «Jehová es mi pastor», Salmos 23:1, no era solo una frase bonita, sino una verdad sólida que consuela el corazón hasta hoy. Aplicando esto en el día a día, antes de cantar,
Pregúntese si esa música podría usarse para enseñar a un niño o a un nuevo convertido acerca de Jesús. Si la respuesta es no, quizás no edifique como debería. La adoración necesita instruir, y no solo impresionar. Necesita iluminar, y no solo encantar. Necesita revelar a Cristo, y no solo provocar sensaciones. Cuando la Iglesia canta con claridad, la luz del Evangelio resplandece. El Espíritu Santo se mueve donde hay verdad, y la verdad liberta. Juan 8:32. Así, la música deja de ser un adorno místico y se convierte en instrumento de revelación. Y en este ambiente de luz, los corazones son edificados, los engaños disipados, y Cristo, el Verbo vivo, es glorificado. 5. Emocionalismo vacío. Pocos venenos son tan sutiles y peligrosos como el emocionalismo vacío. Se disfraza de espiritualidad intensa, provoca escalofríos, lágrimas e incluso gritos, pero cuando la música termina, no queda fruto alguno. Es como una llama que ilumina por un instante, pero no calienta el corazón más allá del momento. En lugar de conducir al adorador a la fe en Cristo y al arrepentimiento, lo atrapa en un ciclo de experiencias pasajeras. Y el problema no está en sentir emociones ante Dios. Ellas son parte de nuestra humanidad, sino en confundir emoción con presencia. La Biblia muestra que la verdadera adoración puede, sí, despertar sentimientos profundos. David danzó ante el arca, 2 Samuel 6:14. Ana lloró en oración, 1 Samuel 1:10. Los discípulos se llenaron de temor y alegría al ver a Jesús resucitado, Mateo 28:8. Sin embargo, en todos estos ejemplos, el sentimiento estaba ligado a la verdad de la fe y no a una manipulación musical. El emocionalismo vacío, por el contrario, busca producir efectos artificiales, usando repeticiones exageradas, acordes calculados y palabras vagas para conmover el corazón sin alimentar el alma. Es importante recordar, la emoción pasa, pero la verdad permanece. Si la música no trae la palabra, puede emocionar pero no transforma. Jesús enseñó que el que oye sus palabras y las practica es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. Si la adoración no comunica la verdad de la Escritura, el cristiano está construyendo sobre arena movediza. Cuando venga la tormenta, nada quedará en pie. En la práctica, el emocionalismo vacío se revela en canciones que repiten frases como «yo siento» o «quiero más», sin jamás aclarar más de qué. El adorador canta, llora, levanta las manos, pero cuando sale del culto, su vida sigue igual. No hay arrepentimiento, no hay cambio, no hay frutos. La fe que debería estar cimentada en Cristo termina siendo sustituida por una búsqueda incesante de nuevas sensaciones. Es como una adicción espiritual. Siempre se necesita una experiencia más intensa para creer que Dios está presente. Esto crea un peligro enorme porque la vida cristiana no se compone solo de sentimientos. Muchas veces, el discípulo camina por fe aún sin sentir nada. Pablo escribió, «Por fe andamos, no por vista», 2 Corintios 5:7. La fe verdadera permanece firme en el silencio, en el desierto, en las noches oscuras del alma. Si el cristiano depende de escalofríos para creer, será vulnerable al engaño. ¿Cómo discernir este veneno? Pregúntese, ¿esta música me lleva a Cristo o solo me hace sentir bien? ¿Me llama al arrepentimiento, a la entrega, a la santidad? ¿O solo despierta emociones momentáneas? Si la letra no apunta a la cruz, no comunica el Evangelio, no produce transformación, es probable que esté vacía de verdad. La cura para este mal es simple y profunda. Volver a la centralidad de la palabra. El Espíritu Santo no actúa en el vacío, sino sobre la verdad de Dios. Cuando la música proclama quién es Cristo y lo que Él hizo, el corazón se emociona de manera saludable, porque la emoción nace de la revelación. No es manipulación humana, sino respuesta natural al Evangelio. Y ahí, sí, lágrimas y escalofríos tienen sentido, pues están anclados en algo eterno. Aplicando al día a día, al elegir canciones para escuchar o ministrar, pregúntese si al terminar, su fe fue fortalecida. Si mañana, lejos del ambiente de culto, esa letra todavía resuena llamándolo a confiar en Dios, entonces es verdadera.
Pero si todo lo que queda es el recuerdo de una melodía bonita, quizás haya sido solo otra experiencia emocional. La adoración auténtica no termina en el último acorde. Continúa en la vida transformada, en el perdón ofrecido, en la santidad buscada, en la esperanza renovada. Cuando la iglesia se libera del emocionalismo vacío, la adoración gana profundidad. Los cánticos dejan de ser instrumentos de manipulación y se convierten en vehículos de verdad. La emoción no desaparece, sino que encuentra su lugar correcto, como respuesta a la presencia real de Dios revelada por la palabra. Y es en este equilibrio entre emoción y verdad que la fe florece, firme e inquebrantable. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en su camino de fe? Aquel en el que vio claramente la mano de Dios sosteniéndole. Comparta su testimonio aquí en los comentarios, porque su historia puede ser el alimento que otro hermano o hermana necesita para renovar la esperanza. Y antes de terminar, recuerde, si aún no está suscrito, haga clic ahora en el botón de suscripción y active las notificaciones, así no se perderá ningún mensaje de fe que el Señor ha preparado para transformar su día. Su camino no termina aquí. Si este mensaje le ha hablado, el video que está apareciendo en la pantalla ahora es el siguiente paso que Dios ha preparado para su crecimiento espiritual. Que la paz del Señor Jesucristo esté con usted y con su familia. Vaya en paz y que su semana esté llena de la presencia de Dios. Muchas gracias y que Dios le bendiga.